Hola, antes de comenzar, aclaremos que este contenido es teórico, una especie de podcast o charla sobre una duda en particular que surgió en el curso de Vue. Por ello, puedes subirle un poco a la velocidad del video para ahorrarte un poco de tiempo en caso, por supuesto, la teoría no sea mucho lo tuyo. Bien, comencemos. La duda es la siguiente. Al trabajar con Composition API de Vue 3, ¿es cierto que ya no utilizamos gestores de estados? La respuesta rápida es no es cierto. Sobre todo para proyectos medianos a grandes, en la mayoría de los casos preferiremos un gestor de estados a solamente trabajar con Composition API. Pero bien, desarrollemos un poco esta respuesta. Para comenzar, recordemos un poco de qué es un gestor de estados. La idea más sencilla es que un estado son datos que necesitan los componentes para mostrarse en pantalla y responder a eventos que realice un usuario. En términos de código más simple sería como variables globales de mi proyecto en Vue que comparten todos los componentes en mi aplicación. Con esta idea, pues un gestor de estado sería una herramienta que gestiona de forma precisa todas estas variables globales llamadas estados que declaramos al desarrollar nuestra aplicación web. Revisando esta idea en código, este sería nuestro ejemplo. Tenemos una plataforma que carga datos desde un servidor haciendo consultas REST. Debido a que esta carga no es inmediata porque depende de lo que tarda la respuesta del servidor, necesitamos interactuar con el usuario mostrando una animación de carga por cada que se haga una consulta a este servidor. Como podemos cargar datos en muchos componentes y páginas de toda la aplicación web, podríamos crear una variable que active en pantalla un componente de animación, algo así como cargando, un loader. Pero para que este componente se muestre, necesita de algún dato que le indique que es momento de mostrarse en pantalla. Y por supuesto, debido a que cualquier componente de la app puede necesitar de esta animación, requerimos data que compartan todos los componentes. Y a esta data lo llamaremos estado. Y cada que este estado cambie, la pantalla del usuario cambiará a un estado de cargando o, bueno, carga completada. Esto en Pinia sería de esta forma. Tenemos declarado el estado y tenemos los componentes que necesitan acceder a este estado, para según el caso cambiar o mutar su valor y en base a este valor salta la pantalla de animación cargando que vemos por acá. Sin embargo, es curioso que este mismo ejemplo que mostré antes se puede realizar sin un gestor de estados, utilizando Composition API, creando un archivo similar al store de Piña donde guardo las variables globales. Por este hecho, es que muchos, cuando se lanzó Composition API, predicaban que ya no sería necesario trabajar en aquel entonces con Vuex, el que era el gestor de estados de Vue más popular. Sin embargo, actualmente, a pesar de trabajar con Vue 3 y Composition API, aún se utilizan los gestores de estado. ¿Por qué? Veamos las razones. Primero, debemos dejar claro que un estado no es solamente una variable global. Claro que hay mucho parecido y que con variables globales se resuelven nuestros requerimientos. Y si fuera así, Composition API sería la respuesta más directa, pero un estado va mucho más allá. Primero partiendo de que los gestores de estado como Vuex y Pinia nacen de la idea de Flux creado por Meta, bueno, por Facebook. Por tanto, el flujo de la data sigue una arquitectura, que es un proceso por el cual fluye la información y muta o cambia para desencadenar acciones o eventos. Analizando un poco más, diríamos que el flujo es parecido al patrón de diseño modelo vista controlador, donde la vista serían los componentes en pantalla, el modelo o base de datos sería el conjunto de estados y el controlador serían las acciones que se desencadenan al cambiar un estado. ¿Y esto por qué es una ventaja? Porque al estar basado en una arquitectura es mucho más sencillo rastrear los errores que todo proyecto web conlleva. Se puede de forma muy sencilla y precisa realizar un seguimiento de cada estado para verificar dónde puede existir un problema. Otra de las principales razones, por supuesto, es la escalabilidad. Se dice que un buen proyecto de software tiene que ser escalable, es decir, en términos simples, tiene que ser fácil de modificar para que se permita su crecimiento, lo que nos lleva siempre a codear proyectos fáciles de leer, y un gestor de estados nos brinda esta ventaja, ya que debido a su patrón de diseño, podemos fácilmente
hacer un seguimiento de cada estado, de cuándo cambia un estado o de qué acciones dispara un estado. Como por ejemplo se mostró en los cursos de gestores de estados que hay en el canal, como son el curso de Piña y de Buex. Y esto sonará ya repetitivo, pero realmente se considera como una ventaja que todos los estados estén declarados en un mismo lugar, en una misma instancia, lo que se conoce como la centralización del estado. Al no trabajar con un gestor de estados, podemos llegar al punto de tener todos nuestros estados por cualquier parte de la aplicación. Y esto es muy difícil de mantener y por supuesto ralentiza el desarrollo del proyecto. Con la centralización añadamos que al tener todos los datos centralizados accedemos a una sola instancia u objeto para modificar o mutar los datos, lo que evita en gran parte posibles conflictos con los cambios de un estado. Y esto no es una simple idea, esto está basado en el patrón de diseño Singleton. Ya para terminar, los gestores de estado nos ofrecen herramientas extras al código, como plugins de navegadores que permiten hacer el seguimiento de un estado en vivo o en tiempo de ejecución, como el Vue DevTools y otros. Entonces, con esto quiero concluir que para el desarrollo de proyectos con Vue CLI y Vue 3 será necesario que aprendamos a trabajar con gestores de estado porque es una forma correcta de desarrollar nuestras aplicaciones web. Nosotros en el canal trabajamos con Vue. Recuerden que ahora el gestor de estados oficial es Piña, que sería como el Vuex 5. Y hablamos detalladamente de esta herramienta en todo el canal. Sin mucho más, nos vemos en un siguiente video.